Ok. Vamos a grabar el video, amén. En esta clase recuérdense que puede participar, puede preguntar. Podemos nosotros, amén, para tener un mejor entendimiento de la clase, amén. Así que recuerden, no se cohiba, usted pregunte cuando tenga que preguntar o participemos, lo que tengamos que participar, amén. Aquí vamos a debatir, amén, hermano. Vamos. El cántico de los 144,000. Eso está en el libro de Apocalipsis, versículo 14. Aquí vamos a confirmar una de las cosas de que hablamos, amén, en el capítulo ¿qué? ¿En el capítulo qué? En el capítulo 7, ¿verdad? ¿Qué nos muestra el capítulo 7? Rápido, alguien ahí que me conteste. ¿Qué nos muestra el capítulo 7? Capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Qué nos muestra? Amén, maestro. Los 144,000 sellados. Nos muestra el proceso de sellamiento de 144,000, ¿verdad? Cierto. Entonces, también hablamos de que estos 144,000, a muchos teólogos, ¿verdad? Muchos maestros enseñan que estos 144,000 van a ser predicadores con Cristo, ¿cierto? Muchos enseñan de que los 144,000 van a ser predicadores en el tiempo de la gran tribulación, lo cual nosotros, amén, dimos la luz a esta palabra y reconociendo de que estos 144,000 no van a predicar en la gran tribulación, porque en el momento de que son arrebatados, sellados, rescatados, ¿verdad? Del perseguimiento del anticristo, ellos son arrebatados, ¿verdad? ¿Arrebatados para quién? Para el Cordero. ¿Cómo qué? Como primicia. Recuerda que estudiamos eso. 144,000 son arrebatados con el Cordero. ¿Para qué? Para primicia. ¿Para primicia de qué? Del reino del Mesías. Es decir, de que los 144,000 en ninguna parte de la Biblia, y esto podemos nosotros confirmarlo, en los 144,000 en ninguna parte de la Biblia aparece que ellos sean predicadores, anunciadores o algún tipo de profetas o algún tipo de predicadores del final de los tiempos, ¿verdad? Los 144,000 solamente son la primicia del pueblo de Israel para el Cordero, para el tiempo del fin. ¿Estamos bien con eso? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí entienden lo que dijimos? Hermanos, ¿estamos bien con eso? Amén, maestro. Amén, maestro. Estamos bien con eso, ¿verdad? Ok. Dice, el cántico de los 144,000. Fíjese bien, si leemos nosotros esta parte de la Biblia, vamos a nosotros ver y vamos a poder nosotros confirmar lo que estamos estudiando. Después miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿A dónde fueron sellados los 144,000? De acuerdo con el con el capítulo 7 de Revelación. ¿A dónde fueron sellados? En la frente, ¿verdad? Y dice, y como el sonido de muchos truenos y la voz que oí era como de arpistas. Y los arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos que 144,000 que fueron redimidos, escuche bien, redimidos de los delante de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, que son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero,
y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Es decir, ellos son, más bien, más lejos de ser colaboradores, son servidores de Jesucristo. Para eso son sellados. Si nosotros observamos bien el capítulo, el verso nos enseña de que estos 144,000 son sellados o redimidos para el Cordero, para Dios y el Cordero, para ser servidores. Dice que ellos, donde quiera que el Cordero va, ellos van, ¿verdad? Fueron redimidos como primicia para el Cordero, o sea, fueron redimidos como un regalo para Dios. Es decir, que los 144,000 sellados que son de las 12 familias de Israel, son la primicia del pueblo de Israel para Dios. ¿A qué nos recuerda a nosotros esto en el Antiguo Testamento? ¿A qué nos recuerda? La primicia o los primogénitos, ¿verdad? ¿A qué nos recuerda del Antiguo Testamento hasta nosotros? Siempre se ofrecía, ¿verdad? Cuando se iba a dar un sacrificio para Dios, siempre se ofrecía al primogénito, ¿verdad? Al profeta se le pidió la vida de su primogénito, ¿verdad? Abel ofreció al primogénito de sus ovejas. Y si nosotros seguimos viendo, siempre los primogénitos o la primicia, primogénito o primicia, tienen un rol muy importante en lo que es la Biblia. Y aquí en el libro de Revelación, capítulo 14, no es la excepción. ¿Estamos bien con esto? Amén, hermanos. ¿Algo que quiera compartir o que haya quedado ahí en el aire? Podemos hacer ahora los micrófonos. Amén, hermanos. ¿Algo que quieran compartir? Amén, amén, maestro. ¿Sí? Está muy claro, maestro. Ok, No, me no gusta. tengo pregunta. Sí. A ver, hermana Lucía, hermana Norma, hermana Luz. ¿Le puedo hacerle una pregunta? Sí, Yo siempre había oído de que nosotros todos vamos a cantar un cántico nuevo en el cielo, pero aparentemente son más que los 144,000 que van a cantar ese cántico. este cántico de los 144,000 es especial para ellos. Nadie más va a cantar este cántico, solo se lo saben ellos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Por eso dije, eso dice la Biblia, pero siempre había pensado que todos íbamos a cantar ese cántico. Yo Sí, pensaba, ¿ves? sí, me parece que usted está utilizando ese versículo bíblico donde dice el himno de victoria, ¿verdad? Pero en cuanto a este específico cántico, este cántico solamente es para los 144,000, ¿verdad? Nadie más lo va a poder cantar, ¿ya? Nadie más se lo va a saber. Ellos son exclusivos, solamente ellos se saben este cántico. Wow, cántico Esto me bonito será recuerda, ese. esta pregunta de hermana Luz me recuerda pues de que en el Evangelio hay muchos estudios y muchos maestros que enseñan algo, que enseñan las cosas mal, ¿verdad? Para comenzar lo que dijimos al principio, los 144,000, muchos maestros enseñan que los 144,000 van a predicar junto con Jesús o van a predicar con los 2 olivos o van Eso a yo lo había predicar visto. en el tiempo de la gran tribulación, ¿verdad? Y eso es incorrecto. Los 144,000 en la Biblia no aparece
en ninguna parte que ellos vayan a predicar. Así que usted puede confrontar a la persona que le esté enseñando que los 144,000 van a ser predicadores de los últimos tiempos. Usted puede confrontarlo con el capítulo 14 diciéndole de que los 144,000 no son predicadores, más bien son la primicia, son los primogénitos de uno de cada 12 tribus de los hijos de Israel, ¿verdad? Un primogénito de cada tribu de los hijos de Israel que no se contaminó, que no se contaminó, que son vírgenes, que no hay mentira en sus bocas, ¿verdad? Y que tienen el sello de Dios en su frente, ¿verdad? Y son eso sí, son los únicos que se saben el cántico de los 144,000. Solamente ellos lo van a saber. Ni la iglesia, ni nadie más lo sabe. Solamente lo saben ellos. Entonces son dos puntos bien importantes que nosotros acabamos de ver aquí en este capítulo 14, ¿cierto? Amén. Alguien que tenga algo que comentar ahí, aparte, muy buena pregunta, hermana Luz. Gracias por la pregunta. Maestro, van a ser arrebatados entonces y van a aparecer con el Señor en la segunda venida. Cuando va a posar su Bueno. pie, cuando va a posar su pie, dice acá en el monte Sión, dice. Bueno. Eso que te acaba de decir, mi hermano, tiene un debate grandísimo que yo en este momento no quiero entrar en él porque hay que ver también la segunda venida de Cristo, que es la siguiente clase, ¿verdad? No me gustaría entrar en ese debate con usted porque yo lo he tenido con mucha gente, ¿verdad? Siempre nosotros, el debate es quiénes son los que vienen con Jesús en la segunda venida visible, ¿verdad? Muchos dicen que es la iglesia que viene con Jesús, ¿cierto? Muchos dicen que son ángeles que vienen con Jesús en la segunda venida visible. Ahora usted saca el tercer punto, que es los 144,000, porque dice de que ellos siguen al Cordero donde quiera que él va. ¿Cierto? Entonces, allí sí no vamos a entrar en el debate porque hay que ver la clase primero, pero muy importante, así que espero se acuerde cuando estemos en la clase de esa pregunta. ¿Ok, mi hermano? Por ahora mismo lo que nos vamos a quedar es de que los 144,000 son la primicia para Dios, que no son predicadores, son servidores de Cristo y que se sabe en un cántico que nadie más está autorizado a aprenderlo. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir? Rey, contesta esas dos cosas pero si tú quieres ir, sí o no. Diga. ¿Puede repetir, hermana Luz? ¿O No, le perdón, escuché bien? estaba hablando acá, discúlpeme. Oh, ok. Entonces estamos bien, hermanos. ¿Alguien que tenga una pregunta o un comentario para pasar a la siguiente diapositiva? Ya que vamos a tocar más adelante, eh, con relación a los 144,000 y la iglesia, eh, quería formular una pregunta, ¿verdad? Pero ya que vamos a estar hablando de eso, entonces, eh, a la espera de eso, maestro. Amén. Ok, vamos a seguir. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6. A esos sí son predicadores. Mire, hermano, yo le voy a decir algo a usted, ¿verdad? Tengo un consejo nada más, ¿verdad? Tengo un consejo nada más. Nunca en la vida nosotros tenemos que darle una posición a un ángel o a algún personaje en la Biblia que la misma escritura no lo enseña. ¿Ok? Cuando la gente dice, oh, los ángeles van a predicar, ¿verdad? Los ángeles van a predicar. Pero ¿qué ángeles son los que van a predicar? ¿Quiénes? ¿Todos los ángeles del cielo? ¿O hay un cierto tipo de ángeles en específico que van a predicar en ese tiempo? ¿Entienden? Entonces, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 6? Escuché bien lo que dice. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Este no es cualquier ángel.
Este no es un ángel que Dios encontró en el cielo y lo mandó. Este ángel tiene con él en su poder el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora del juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué dice aquí, hermanos? Fíjense bien lo que dice textualmente la Biblia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. A otro ángel. ¿Está hablando en plural o está hablando en singular? ¿Está hablando de un ángel o está hablando de muchos ángeles? Singular, maestro. Entonces, como le digo, mi hermano, en el libro de Revelación, usted tiene que darle, siguiendo las reglas de las reglas de la escatología, ¿verdad? Siguiendo las reglas de la escatología, usted tiene que darle una interpretación literal a las cosas que son literales, ¿verdad? Tiene que traer a lo espiritual las cosas que son espirituales. Nosotros vimos eso, vimos nosotros varios ejemplos en el capítulo 4 de Revelación, ¿verdad? Entonces, aquí tajante también te dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel, a otro ángel. Recuerde que vimos un ángel que venía, que decía que venía del sol, en el capítulo ¿qué? Capítulo 7, ¿verdad? Un ángel que venía, un ángel que venía desde nace el sol, ¿verdad? Con el sello del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y este ángel venía ¿qué? ¿A qué se venía ese ángel? A sellar 144,000, ¿cierto? Ese es un ángel. Este ángel que Dios ve, que Juan vio en el cielo, es otro ángel. O sea, cuando nosotros decimos, ¿quiénes van a predicar? Ya vimos el tema de los 2 olivos, ¿cierto? Comprobamos que los 2 olivos sí van a predicar porque ellos son testigos oculares, tanto terrenal como celestial de Dios. Este ángel es otro ángel, no es un ángel cualquiera, ¿verdad? Es un ángel con el evangelio eterno, ya no es el evangelio de la gracia, ¿verdad? No confunda esto. Existen 2 tipos de evangelio. Escuche bien esto para que lo aprenda. Existen 2 tipos de evangelio, ¿verdad? 2 tipos de evangelio. El uno es el evangelio de la gracia, en el que estamos viviendo nosotros, en el cual por la gracia de Cristo soy salvo, ¿verdad? En el cual por la gracia de Cristo soy salvo. Es el evangelio de la gracia, es decir, el tiempo de los gentiles, ¿verdad? En el cual, no, perdón, no el tiempo de los gentiles, el tiempo en el cual nosotros nosotros por la gracia de Cristo somos salvos. Es el evangelio de la gracia. Ahora viene el evangelio eterno. El evangelio eterno. ¿Cuál es la diferencia del evangelio eterno y el evangelio de la gracia? Una diferencia enorme. Es una diferencia abismal, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? En que el evangelio de la gracia es por fe y amor que se acepta a Cristo. Porque ¿qué dice el evangelio según San Juan? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o sea, nos dio el evangelio, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea, o sea, el evangelio, en el evangelio, sea salvo. ¿Qué dice la Biblia? Para todo aquel que en él crea, sea salvo. No dice para todo aquel que mate un cordero, para todo aquel que se mate el solo, para todo aquel que se sacrifique a sí mismo, para todo aquel que se deje cortar la cabeza. No dice así. Dice para todo aquel que crea sea salvo. Si es el evangelio de la gracia, ¿cierto? Usted, yo y todo aquel que hemos aceptado a Cristo. Pero aquí en el evangelio eterno es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el evangelio eterno, en el evangelio eterno se predica ¿qué? Se predica el evangelio, pero ya no para
ya no por fe, sino un evangelio porque ya es la única salida que la gente tiene. La única salida que la gente tiene, no dejarse sellar del anticristo, no dejarse sellar del anticristo, no servir a la bestia. Recuerde que no servir a la bestia trae repercusiones a la gente, va a traer persecución, va a traer muerte, va a traer pestilencia. Si usted no quiere pasar por todo eso, tiene que servir a la bestia. Pero el evangelio eterno va a predicar lo contrario. Va a predicar lo contrario. Va a predicar de que usted crea y siga al Cordero o crea en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador personal, no importando la persecución. Tiene que ofrendar básicamente su vida la persona que va a aceptar a Cristo en el evangelio eterno. O sea, son dos, ¿verdad? Son dos evangelios y dos claras diferencias. Uno es por la fe y la otra es por qué. En un evangelio se cree por fe y en el otro evangelio, ¿por qué se cree? Alguien que se le prenda ahí el foquito. Maestro, repetí un poco otra vez. La primera y la segunda. Las dos preguntas que dijiste, no, la pregunta nomás no, sin respuesta. Que vos estás Son dos preguntando. evangelios, ¿verdad? Sí, la El primera. evangelio de la gracia y el evangelio eterno, Ajá. ¿verdad? Los dos evangelios. La Son distintos. diferencia de los dos evangelios, ¿verdad? Es el evangelio de la gracia se cree por fe y el evangelio de la eterno se cree por qué? Por no servir Por a la necesidad. bestia. El evangelio eterno ya no es por fe, ya no es por fe, ya es por necesidad de ser salvo, ya es por una necesidad, ya no es por fe nada más. Tiene porque ya es necesario hacerlo. Si no lo hace, queda a merced del anticristo, ¿verdad? Amén. 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 ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que los hermanos no hayan quedado ahí bien en cuanto a eso que hemos hablado? Porque es muy importante en el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de los ángeles, el mensaje de los ángeles, ¿verdad? Tenemos unos puntos bien importantes, ¿verdad? Unos puntos bien importantes. Uno es que estos ángeles no son cualquier ángel, sino ángeles que Dios tiene predeterminado con el evangelio eterno para ser predicado. No es que Dios va a agarrar, no es cualquier ángel, es un ángel que está ya predestinado para el evangelio eterno. ¿Cuál es el otro punto? El evangelio de la gracia, la diferencia del evangelio de la gracia y el evangelio y la diferencia del evangelio eterno. ¿Ya? Pero usted dirá, mano, pero el evangelio de la gracia no es eterno. Porque dice la Biblia, ¿no? Que los cielos, la tierra y los cielos pasará, mas mi palabra no pasará. Y el evangelio es parte de la palabra de Dios. En este caso, lo que nosotros observamos es el tipo de mensaje. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Existirá existirá por la eternidad. Pero aquí el tipo de mensaje, el tipo de aceptación, el tipo de tiempo en el cual es predicado es la diferencia. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Ok, hermano. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario o algo, hermano? ¿Me permite, maestro? Sí. Lo que yo estoy notando, maestro, ya que al hablar de los 144.000 sellados, ya estamos dentro del periodo de la gran tribulación, Ven. en donde ya se cerró la puerta de la gracia. Entonces, en ese periodo, en esa dispensación, ya no se va a tener en cuenta entonces la gracia, sino que va a ser ya el evangelio eterno. Así es, ¿verdad, maestro? Así mismo, así mismo. O sea que como quien dice, bueno, como por ahí dicen muchos, va, la puerta se cierra. Como pasó con Noé, que la puerta se cerró y ya no hubo salvación. Así va a pasar, ¿verdad? Así que nosotros, amén, que nosotros que estamos aquí en el evangelio y hemos creído a Cristo, ¿ah? Tenemos que estar confiados, tenemos que creer plenamente, hermano, de que nosotros estamos del lado correcto, ¿ah?
Dios le bendiga, maestro. Una pregunta. Sí, hermano Víctor. En ese tiempo donde esté predicando, bueno, después del arrebatamiento, Sí. en ese periodo de la tribulación, la gran tribulación, he escuchado yo algunos predicadores que dicen que la salvación únicamente va a ser para los judíos en ese periodo, ya no más para los gentiles. ¿Cómo está el asunto ahí? Bueno, interesante la pregunta, hermano Víctor, porque estamos en el capítulo correcto en el capítulo y versículo correcto para contestarla. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Textualmente la Biblia y todas las versiones de la Biblia dicen así. Entonces, ve lo que yo le digo, mi hermano Víctor, o hermanos en general. Nosotros tenemos un privilegio ahora mismo de aprender la Biblia, de aprender la Biblia. ¿Cuántas personas enseñan mal? ¿Cuántas personas, predicadores famosos o predicadores no tan famosos, o cualquier predicador, predican esto y lo enseñan mal? Y lo enseñan mal. ¿Me entienden? Lo enseñan mal. Ellos dicen, los ángeles van a predicar. Está mal dicho. Está mal dicho porque decir los ángeles van a predicar es como, pues, es como decir todos los ángeles van a predicar y no es así. Son, es una cierta, es un específico ángel que está para ese tiempo, el que tiene el evangelio eterno, ¿cierto? Ahora, para los que dicen que la salvación solamente va a ser para los judíos en la gran tribulación, aquí está la respuesta. Este ángel con el evangelio eterno le va a predicar a toda raza, nación, lengua, tribu, a todo el mundo, no solamente a los judíos. Lo que sí es cierto es algo, y déjenme decirle acá, lo que sí es cierto es algo, y es que la gran tribulación específicamente es para el pueblo de Israel. ¿Me entiendes? El mundo entero va a estar envuelto en la gran tribulación. Todo aquel que no aceptó a Cristo y no se fue en el arrebatamiento de la iglesia va a sufrir la gran tribulación, ¿cierto? Pero la gran tribulación específicamente está diseñada para el pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Daniel, el ángel de Daniel? ¿Qué le dijo? 70 semanas están estipuladas para ti y para tu pueblo y para tu santa ciudad. Es decir, el juicio de las 70 semanas son para el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, el mundo entero va a tener que gozarse también esas 70 semanas, porque si no aceptó a Cristo, ¿verdad? Si no aceptó a Cristo en el tiempo que tuvo que haber aceptado, si no alcanzó el evangelio en el tiempo que pudo haber alcanzado, en ese tiempo de la gran tribulación, va a poder escuchar el evangelio eterno, al igual que los judíos, y va a poder aceptar a Cristo en ese momento. Amén, mi hermano Víctor. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, maestro. Amén, maestro, muy lindo. Me gusta. Pero sí, ¿verdad? Durante la tribulación siempre se va a ver afectada, ¿verdad? Considero yo, la mayor parte de la población, hablando mundialmente, ¿verdad? Porque la palabra dice, me olvido la cita, pero dice que en algunos de los juicios hay terceras partes, dice, de los habitantes de la tierra que se ven afectados con algunos juicios, ¿verdad? Bueno, No, no va a ser solamente local, ¿verdad? Le damos al pueblo judío que va a estar siendo azotado con los juicios de Dios. Bueno, recordemos de que el anticristo, ¿verdad? Es un gobernador o una persona que va a venir mundialmente,
dirigente mundial, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros vemos el estudio del capítulo 13, recuerdan que vimos a la bestia del capítulo 13, tiene 10 diademas, tiene 7 cabezas, y que eso, que las cabezas representaban a 10 reyes, ¿verdad? Son los reyes de la tierra, globalmente hablando, ¿verdad? Son reyes de la tierra. Entonces él viene a gobernar el mundo entero. Entonces, donde quiera que haya un judío, ahí va a estar el anticristo persiguiéndonos. ¿Ok? Porque no nos enfoquemos solamente en Israel, porque como estábamos hablando la vez pasada, ¿verdad? Como estábamos hablando la vez pasada, de que la gente dice Israel y se van allá al país que fundó la ONU allá en el Medio Oriente, ¿verdad? La gente dice Israel y la gente se va allá a la par de la Franja de Gaza, ¿va? Donde el país que fundó la ONU. Pero eso no es Israel. Israel son los hijos de Jacob, ¿ya? Y los hijos de Jacob están en Estados Unidos, están en Argentina, están en el Paraguay, están en Uruguay, están en Brasil, están en El Salvador, en México, en todo el mundo. Entonces, cuando usted dice los hijos de Israel, está hablando del mundo entero, porque ellos están en todo el mundo. Como la escritura dice, que los iba a esparcir por todo el mundo. Entonces, los juicios de la gran tribulación efectivamente van a ser para todo el mundo que se quede en el arrebatamiento. Porque recuerde, ¿cómo dice el capítulo 13 cuando ve salir a la primera bestia? A ver quién se acuerda. ¿Cómo dice Apocalipsis 13 cuando ve salir a la primera bestia? A ver quién se acuerda. Lo dimos en la clase pasada. No, quiero ver. No, perdón, la antepasada, porque en 2 clases dimos esa. ¿Cómo dice Apocalipsis 13 cuando ve salir a la primer bestia? Uno salió de la tierra, maestro, y otro del mar. Ah, y vi salir a una bestia del mar, ¿verdad? Y el mar significa que multitud de personas, ¿verdad? El mundo, sí. Multitud de personas. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el anticristo viene para todo el mundo. Los juicios de la gran tribulación específicamente para el pueblo de Israel, pero los juicios en general son para todo el mundo. Amén. Ok, hermano, ¿estamos entendidos ahí? Maestro, ¿me permite una parte, maestro? Sí, sí, hermano. Con relación a la pregunta del hermano del pastor Víctor, él se refería también por supuesto, a la salvación en la gran tribulación, al pueblo gentil. Por supuesto que esas almas, maestro, que van a estar escuchando el Evangelio eterno, ya no va a recibir la salvación por gracia, sino que va a tener que no aceptar la marca de la bestia y ofrendar su vida a fin de que se mantenga en su fe y recibir la salvación por su propia sangre, maestro. Amén. Sí. Así mismo, esa es la diferencia de los dos evangelios, ¿verdad? Así que tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando predicamos. Porque hay muchos predicadores que suben al púlpito y dicen que él está predicando el evangelio eterno. Y él no está predicando. Aquí nadie ha predicado el evangelio eterno. Predicamos el evangelio de la gracia. Es lo bueno de aprender teología, ¿verdad? Es lo bueno de aprender teología y no ser predicadores así normales, ¿verdad? Es lo bueno. Usted usa las palabras correctas. Usted como predicador o maestro o pastor o para lo que Dios lo llamó, usted predica el evangelio de la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Usted no predica el evangelio eterno, porque usted no es ángel. Usted no es este ángel que tiene el evangelio eterno, ¿verdad? Y usted no está en la gran tribulación. Claramente esto tiene que explicarse, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no lo sabe y por lo mismo que no lo saben es que nosotros tenemos la obligación de decirse. ¿Ve que es necesario? Es necesario educar a los hermanos, ¿verdad? Es necesario educar a los predicadores, porque hay muchos predicadores hoy en día y no nosotros no los podemos juzgar
de que no prediquen el evangelio, no prediquen el mensaje de la palabra como debería ser, porque no se puede, porque no todo el mundo tiene acceso a un estudio escatológico, no todo el mundo tiene acceso a un estudio profundo de la Biblia. No todo el mundo tiene acceso a un estudio como el que tenemos nosotros. La gloria es para Dios que nosotros sí lo tenemos, el acceso al estudio. Pero obviamente hay gente que no tiene el acceso y predican con el corazón, ¿me entiendes? Pero si nosotros tenemos la oportunidad de enseñarles, si usted tiene la oportunidad de enseñarle a alguien, enséñele, hermano, porque esto es muy, muy interesante, muy bonito y da crecimiento espiritual al predicador. ¿Alguien que tenga otra pregunta por ahí? Para pasar a la siguiente diapositiva. Maestro, entonces quiere decir, este evangelio eterno va a suceder después del arrebatamiento, después de la gracia, después del evangelio de la gracia va a suceder Mire, el evangelio eterno. específicamente, el evangelio eterno será predicado, el evangelio eterno será predicado exactamente a la mitad de la mitad, o sea, la mitad de la segunda parte de la semana 70 de la semana profética de Daniel. Escucha bien, muy interesante. El evangelio eterno será predicado exactamente a la mitad de la semana 70 de Daniel, después de que los 144,000 sean sellados y arrebatados para Dios y para el Cordero. ¿Por qué? Porque antes de que los 144,000 sean arrebatados y sellados y arrebatados para Dios y para el Cordero como primicia, está el periodo al cual se le llama, ¿cuál? Juicio de paz, el cual no hay necesidad de, ¿verdad? Porque todo va a ser paz y seguridad, ¿verdad? Cuando venga sobre ellos destrucción repentina, aparece que los 144,000 desaparecen de la tierra, Dios los rescata, a lo que se le llama el arrebatamiento a la mitad de la semana profética. Para los que les interesa un poco esto y han escuchado, a esto es a los que se le llama, hay una escuela a lo que se le llama tribulacionaria, ¿verdad? Que dicen que los 144,000 son la iglesia que va a ser arrebatada, pero ya nosotros hablamos de ese tema. Entonces, el evangelio eterno será predicado ¿cuándo? A la mitad de la semana profética el evangelio eterno será predicado. Justamente después de que los 144,000 sean arrebatados para Dios y para el Cordero. Justamente después comienza el toque de la primera trompeta. Van a estar predicando los dos olivos y simultáneamente va a estar predicando este ángel con el evangelio eterno. ¿Estamos claros? Amén, maestro. Excelente. ¿Alguien más? Para pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Destrucción política y física de la gran Babilonia escatológica. Muy interesante este tema, hermano. Ok, muy interesante. La Babilonia escatológica. Para eso, eso está en el capítulo 17 del libro de Revelación. Déjeme buscarlo acá. Se me olvidó tenerlo listo. Ay, se me olvidó tenerlo listo. Déjeme buscarlo acá. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Ok. Muy interesante que nosotros veamos estos puntos en este capítulo. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que
Ve que la gente dice, oh, la Babilonia es la iglesia católica, la Babilonia, ¿verdad? El Papa de Roma es el falso profeta, ¿verdad? Entonces, vamos a darle luz lo que en realidad la Biblia dice, ¿verdad? No vamos a decir lo que otro predicador o otro maestro concluye, ¿verdad? Porque nosotros aquí no estamos para dar conclusiones, estamos aquí para dar puntos de vista y puntos de vista a la luz de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 17? Dice, escuche bien. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, recuerde acá, si usted se da cuenta, ¿qué dice aquí? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía ¿qué? Las 7 copas. ¿Qué significa esto, hermano? ¿A qué usted? Porque recuerde que estamos hablando de los 21 juicios. ¿Qué usted observa en esto? Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Recuerde, escuche bien, para refrescarle la mente otra vez. Los 7 sellos, ¿cómo le llamamos a los 7 sellos? Principio de dolores. Principio de dolores. ¿Cómo le llamamos a las 7 trompetas? Dolor repentino. Destrucción y persecución repentina. ¿Verdad? ¿Y cómo le llamamos a las 7 copas? La ira de Dios. ¿Cómo le llamamos a las 7 copas? La ira de Dios. Sí es ira de Dios, pero tiene un nombre específico. Juicio final. Por ahí va, juicio, pero algo más. Ay. Juicio al gobierno o al sistema político y religioso del anticristo. El juicio al sistema del anticristo. Observe bien, hermano, observe bien lo que dice aquí, observe bien. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Es decir, el ángel de las copas ya comenzaron a derramar los juicios, las copas de los juicios. Y las copas de los juicios son ¿para qué? Juicio a la gran ramera. Juicio a la gran ramera. Juicio al sistema religioso y político del anticristo y el falso profeta. Entonces ya las 7 trompetas ya pasaron, ¿verdad? Ya pasaron. Ahora vamos a iniciar en la tercera etapa de la gran tribulación, que es ¿qué? El derramamiento de las copas. Y el derramamiento de las copas es ¿qué? Juicio a la gran ramera o juicio al sistema político religioso del anticristo y el falso profeta. Hablando conmigo, dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra quién. ¿Tiene la Biblia abierta alguien? Contra la ramera. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia en contra de quién. De la gran ramera. Está viendo, de la gran ramera. Entonces, el juicio de las copas de la ira se le llama juicio a la gran ramera. Acuérdese, en los sellos, los 7 sellos, principio de dolores, las 7 copas, las 7 trompetas, perdón, las 7 trompetas, persecución y destrucción repentina al pueblo de Israel, persecución y destrucción repentina al pueblo de Israel. Las copas de la ira es juicio a la gran ramera, lo que está sentada sobre muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra. Ve, aquí está ¿qué?
describiendo a esa bestia que salió en el Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Sobre muchas aguas, que fornicó con los reyes de la tierra, 7 cabezas, 10 diademas, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Los moradores de la tierra han dejado que la gran ramera, o sea, el imperio del anticristo, los convenza y ellos puedan, y los convenza de seguirle. Y me llevó en el espíritu en el desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. De la misma bestia que sale en el Apocalipsis 13. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cádiz de oro lleno de abominaciones y de la inundación de su fornicación. Mana Norma, si puede apagar el micrófono, por favor. Mana Normita. Mana Norma. No me escucha. Enfrente se ha escrito un nombre blasfemo de Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones rameras, la abominación de la tierra. Y una ebria en sangre, y la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces nosotros esta parte de la que hemos acabado de leer, de la que vamos a estar hablando ahora mismo, ¿verdad? Es de la que vamos a estar hablando ahora mismo, aquí. Si te va a traer, nomás preguntarle que te traiga. Hermana Norma. Hermana Norma. Hermana Norma, apaga tu micrófono. Hermana Norma, ¿está ahí? Ya lo apago. Ok, hermano. Pero ahora mismo vamos a ir al break. Vamos a ir al break ahora mismo a tomarse su agüita, a tomarse su cafecito, un breakcito, porque viene una parte muy importante, muy interesante que vamos a estar viendo sobre qué, sobre la destrucción física de la gran Babilonia escatológica, o sea, el derramamiento de las copas de la ira. ¿Qué, hermano? Vamos a tomar un cafecito. Amén.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Se me reportan por ahí, por favor. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén. Amén, hermano, estamos de vuelta. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a continuar, ¿va? Vamos a continuar con la clase. Dice, Amén. bueno, ya leímos el capítulo 17 de Revelación, ¿verdad? Y ya estamos nosotros conscientes de lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a estudiar ¿qué? El juicio a la gran ramera, a la Babilonia escatológica. Lo que se le llama también derramamiento de las copas de la ira, ¿verdad? Y ahora ya podemos asociar los 21 juicios. ¿Se recuerdan que a un principio yo les dije a ustedes que vamos a ir descifrando paso a paso hasta darnos cuenta sobre los 21 juicios? Cómo nosotros dividimos los 21 juicios, ¿verdad? Ahora estamos en la última etapa de los 21 juicios, en la última etapa. Vamos, dice, tradicionalmente es que todo el mundo básicamente enseña así enseñan básicamente todo el mundo, ¿verdad? Tradicionalmente, intérpretes protestantes, o sea, evangélicos como nosotros, limitan esta visión a la Iglesia Católica Romana de nuestro tiempo, a la Iglesia de Roma, ¿verdad? Mas, sin embargo, las implicaciones de la visión exige que se interprete este sistema como un conjunto de elementos de corrupción espiritual y religiosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Comúnmente, todos los maestros, no todos, ¿verdad? Yo no. Y usted, espero que usted cuando sea maestro de escatología tampoco. No encerramos esta visión y no nosotros decimos, la gran ramera es la Iglesia Católica Romana, sin antes descifrar lo que la Biblia dice. Pero tradicionalmente, la mayoría de maestros que sean esto, enseñan de que la Babilonia escatológica o la gran ramera es la Iglesia Católica Romana. Y muchos de los que estamos acá, algunos son pastores, algunos son predicadores, han escuchado esto de la boca de muchos predicadores o maestros y enseñan sobre la gran ramera y que esta la confunden con la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque la vestimenta del sacerdote es de morado, de púrpura y todas las simbologías que tiene la Iglesia Católica Romana la relacionan con la simbología que aparece en el capítulo 17 de Revelación de acuerdo a la gran ramera. Dice, indudablemente, pero vamos a decir aquí, dice, pero esta visión exige que se interprete este sistema como un conjunto de elementos de corrupción espiritual y religiosa. Es decir, que esta visión o esta enseñanza del apóstol Juan no se limita nada más a señalar a cierta institución religiosa como si fuese ellos la gran ramera, sino que es amplia y en este ampliamiento, ¿verdad? Metemos en juego muchas otras instituciones, muchas otras lenguas, muchas otras religiones, y al mundo entero, porque acuérdense que la gran ramera es para el mundo entero. Dice, indudablemente, el catolicismo romano está entre los factores más peligrosos con los que contará la gran ramera, sin contar las innumerables prácticas idólatras. Es decir, la Iglesia Católica Romana, casi que 100% seguro, va a ser parte del movimiento de la gran ramera. Mas, sin embargo, ella en sí no es la gran ramera. Van a ser parte de la gran ramera. Usted un ejemplo. ¿Qué es la Unión Europea? Alguien que me conteste. ¿Qué es la Unión Europea? O la Unión Americana.
¿Qué es? La Unión Europea es un conjunto de países, maestro. Europeo, ¿verdad? Y Sí. la palabra le dice Unión Europea. Es la unión de un conjunto de países europeos. Esa es la Unión Europea. Entonces, la gran ramera o la Babilonia escatológica es un conjunto de países, pero ya no solamente de un continente, sino de los 7 continentes. 7 o 8 continentes, hermano. Dice, pero al mismo tiempo, también deben ser señalados focos de influencia corrupta como el ecumenismo. Levántame la mano los que saben qué es el ecumenismo. Sabemos que es el... A mi hermano Víctor, ¿quién más? ¿Quién más sabe qué es el ecumenismo? Levántame la mano. Mano, ok. Mano Espinola, ajá. Mano Oscar sabe. ¿Quién más? Mana Lucía sabe. Ecumenismo. Yo he oído, pero no sé lo que es. Mana Luz, ¿verdad? Ok. Mano René, Mana Norma. No. Bueno, el ecumenismo, en verdad, se le llama ecumenismo a la unión de muchas religiones y creencias, ¿verdad? Es decir, el lema en realidad del ecumenismo es un solo Dios, es la creencia en un solo Dios, pero no importa qué religión sea, ¿verdad? Puede ser musulmán, puede ser hindú, puede ser de la religión que sintoísta, de la religión hasta comunista, que los comunistas no son religión, pero es una creencia, ¿verdad? El ecumenismo es la unión de una de muchas creencias en una sola y llevar el conocimiento o llevar la creencia a un solo Dios. ¿Vean? Ese es el ecumenismo. El ecumenismo es la religión, ese va a ser uno de los puntos fuertes del anticristo. ¿Vean? Y en la religión del anticristo, la cual es adoren a la bestia, se va a basar en el ecumenismo. Porque ¿qué es lo que le va a decir el falso profeta al mundo entero? Adoren a la bestia. Esa va a ser la doctrina, ¿verdad? La doctrina va a ser adoren a la bestia. Entonces, pero como va a ser un conjunto de países diferentes, religiones diferentes, entonces el ecumenismo va a ser la base principal. Escucha bien, el ecumenismo va a ser la base principal para la religión del anticristo, para la doctrina y la religión del anticristo, que será adoren a la bestia. Entonces, el ecumenismo, escucha bien los que no lo sabían, el ecumenismo es la unión de muchas creencias, religiones, dogmas, mire, creencias, religiones, dogmas, culturas, en una sola creencia, ¿vea? En una sola que su punto es creer en un solo Dios, en que en este caso vendría siendo la bestia, el anticristo. ¿Estamos claros, hermano? Para los que no lo sabían, alguien que quiera agregar un poco acerca del ecumenismo para darle un poco de luz para los que no sabían. Maestro, el ecumenismo, según entiendo, ya está en camino, vamos a decirle, ya se está encaminando. La primera reunión ecumenista se dio a cabo en el año 1910. Tiene más de 100 años de existir. El primero, mira, usted me llevando así porque yo tengo un estudio sobre el ecumenismo. El primero que invocó a una reunión ecumenista fue un papa. Él convocó a todas las religiones en el año 1900 para una reunión ecumenista donde llegaron masones, llegaron hindúes, llegaron musulmanes, llegaron de todas las religiones a hablar de cómo podrían vivir todas las religiones en paz y siguiendo una sola regla. Así que sí, como dice el hermano Oscar, el ecumenismo tiene muchos años ya de existir. Ese punto no sabía. Ese punto no sabía, 1910 ya
Empezó, yo Eso pensé que tiene, en ese tiempo empezó. no me corrijo si no es el 1910, pero sí tiene más de 100 años de existencia, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Y yo pensé que en esto, a partir de los 2000, año No, no, 2000 no, para el ecumenismo, eso no lo creó un papa, sino la primera reunión ecumenista tiene más de 100 años de existir. Tiene ya de 100 años de haberse dado. entiendo, entiendo. Gracias, profesor. Maestro, ¿Y cómo eso podría ser posible que yo me una a una, teniendo la palabra y la verdad, a una gente? No entendería cómo podría ser eso posible. Bueno, pues recuerde que en la gran tribulación en la gran tribulación hay dos caminos, ¿verdad? Ok. El evangelio eterno, dejarse hacer, bueno, no nosotros, porque usted ya es evangélica, usted se va con Cristo, ¿verdad? Amén, amén. Y yo también, y los que estamos acá, ¿va? Pero los que se quedaron, ¿va? Para los que se queden, tienen dos caminos: ofrendar su vida o convertirse al ecumenismo, a la religión del anticristo. ¿Verdad? No hay otra chance, otra opción, ¿verdad? A ver, ¿quién más me iba a hablar? maestro, el término ecumenismo, yo no sé si fue en su plenitud, ya se había mencionado en época del imperio, en la época de Constantino, maestro. Si me repite, hermano, casi no lo entendí. Bueno, el término ecumenismo ya se había mencionado en época del imperio, digo, en época de Constantino. Desde antes, sí. Sí, Desde antes. Porque acuérdense que la Iglesia Católica Romana es la que arrastra esto, ¿no? Porque la Iglesia Católica Romana, bueno, Roma, ¿no? El Imperio Romano en sí, ellos crearon el ecumenismo porque ellos se expandieron por toda Europa y todos tenían que convertirse al romanismo, a como ellos vivían, ¿verdad? Pero no era un ecumenismo abierto, así abiertamente ecumenista, pero es un indicio, ¿verdad? De que ese tema es antiguo, hermano. Nosotros que lo escuchamos desde poco, ¿verdad? Pero es antiguo. A ver, ¿alguien más? Para seguir la siguiente diapositiva. ¿Alguien más? y ese va a ser el nuevo orden mundial, maestro. Dentro del nuevo orden mundial está la única religión mundial en la cual uno tiene que someterse, así como usted dijo, el que no quiere someterse tiene que entregar su cuello. Exactamente. Ese va a ser el nuevo orden mundial, ¿verdad? Ahora, en nuestro tiempo se habla del nuevo orden mundial y que aquí, bla, 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 pero verdaderamente el verdadero nuevo orden mundial va a ser el imperio del anticristo. O sea, ese va a ser el verdadero orden mundial. Ok. Ecumenismo religioso. Dice, aquí les tengo una foto aquí para que reconozcan que a estos señores. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la instauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas de las dos grandes cismas del griego antiguo. No puedo pronunciar eso, aunque se pronuncia en griego moderno, ecumeni, tierra habitada. Si bien el término okunome se utilizó desde los tiempos del Imperio Romano, ¿ve de lo que estamos hablando? Desde los tiempos del Imperio Romano se conoce el término ecumenista, porque es una, ¿verdad? El Imperio Romano, para expresar la totalidad de la tierra conquistada, ve, todos los lugares donde el Imperio Romano llegaba, ellos trataban de crear un ecumenismo, es decir, ellos trataban de que todos siguieran la religión romana. Esto fue antes de que Roma fuera cristiana, antes de que Roma creara la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Porque no es como los católicos dicen, la Iglesia Católica Romana la crearon después, ¿verdad? No fue el imperio romano
es diferente al imperio sacro romano, ¿verdad? El imperio sacro romano ya es la iglesia católica apostólica romana. El imperio romano es aquel imperio, ¿verdad?, que creían en la mitología griega, en el panteón griego, ¿verdad?, en el panteón romano. La palabra ecumenismo tiene significado eminente, religiosa, y se usa para aludir a los movimientos existentes en el pleno cristianismo, cuyo propósito consiste en la unificación, escucha bien, en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se hayan separado para cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica. Mira qué interesante esto. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado una cantante, esa no es adoradora, discúlpenme por favor si yo soy un cristiano radical o demasiado antiguo, pero hay una cantante que yo no la escucho, pero se llama Lily Goodman y la otra se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero es muy famosa. Ellas crearon, ellas y Lily Goodman y la otra se llama, no me acuerdo, es otra mujer. Ellas hicieron un concierto y esto no lo sabe la gente. Ese concierto era un concierto ecumenista. Porque ¿qué dijeron ellas? Dijeron que no importaba tu religión o tu creencia religiosa, que todos llegaran a ese concierto a adorar al único Dios. Se escucha bonito, ¿verdad que se escucha bien? Se escucha bien, ¿no? Dice que todos vengan a adorar al único Dios, ¿verdad? Pero ¿qué Dios? ¿Cuál Dios? Diga cuál Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dijeron ellas, no importa qué religión o qué tendencia tú tengas, lo que nosotros queremos es que tú vengas al concierto a adorar al único Dios, pero ¿a qué Dios? Entonces, esta era un concierto, a este concierto, escondidamente era un concierto ecumenista, porque ahí se llegaron musulmanes, llegaron cristianos, llegaron del séptimo día, llegaron mormones, llegaron evangélicos, llegaron de todo tipo de religión y tendencia. Entonces, ese fue un concierto ecumenista. Pero hay que tener cuidado al que nosotros escuchamos cuando adoramos al Señor. Dice, el ecumenismo es diferente al diálogo interreligioso, el cual no se debe confundir, pues este último consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones, tanto las religiones abrahámicas, judaicas, cristianas, islam, como otras. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Alguien que tenga alguna, para seguir la siguiente diapositiva, alguien tiene algún tipo de comentario acerca de esto? Una pregunta ahora que no hayamos comprendido bien. ¿Quedó claro aquí, hermano? Sí, maestro, está muy bien explicado, maestro. Entonces, Quedó claro. maestro, Dígame. vamos a decirle que todas las religiones van a llevar tipo como engaño, con engaño van a caer todos a hacer yo calculo que van a hacer un pacto, ¿verdad? Claramente. Para que de repente haya paz, no haya guerra, de repente no haya pelea, disputas. Es un engaño total, es un engaño Porque va a ser un total. engaño. Un engaño total, porque ellos dicen va a adorar al único Dios, pero digan a cuál Dios, ¿verdad? Nosotros creemos en el Dios creador del universo, ¿verdad? Pero ellos creen en qué Dios, en el Dios del dinero, en cuál Dios. Ese es el problema, ¿ah? Ok. Aquí están las fotografías muy interesantes, si ustedes pueden observarlas, se las puse así para que ustedes vean, ¿verdad? Que no solamente existen las religiones que nosotros conocemos, no solo están los mormones o los testigos de Jehová. Hay muchos tipos de religiones las cuales conforman el ecumenismo, ¿verdad? La influencia corrupta como la idolatría pagana, el ocultismo satánico, las tácticas anticristianas del Islam, las logias masónicas, el esoterismo,
y todas las marañas de la llamada nueva era formarán parte de este sistema. Sin embargo, claramente estas tretas religiosas no podrán lograr hacer lo que harán como la gran ramera sin adquirir el poder, la influencia directa de Satanás y el poder político del anticristo, la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Miren qué interesante, hermano. Usted en su iglesia como pastor, como maestro, como evangelista, como ministro, como persona que está encargada de una grey, tenga mucho cuidado de a quién usted mete, a quién sube al altar a predicar. Usted no sabe si es una persona de la nueva era. Usted no sabe si es un predicador que le va a traer unas enseñanzas. Usted como siervo de Cristo va a captar, porque el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad y justicia, ¿verdad? Y le va a avisar de que esa persona está hablando a una falsa doctrina. Pero en las congregaciones existen hermanos que no tienen esa madurez espiritual que usted tiene y pueda en ese momento dividir la iglesia y de ese momento deja de ser cristiano y comienza a creer en otras cosas, se descarría creyendo en otras situaciones, en otras religiosas, en otros puntos. Por eso usted es muy importante la doctrina evangélica. La doctrina evangélica es muy importante, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina evangélica? Cristo viene, Cristo salva, Cristo viene otra vez por la iglesia y bautismo en Espíritu Santo y fuego. Si una persona se sale de estos 4 puntos cardinales, usted tiene que prender las alarmas y orar siempre, hermano. ¿A quién usted va a subir al altar? Porque nosotros en la iglesia hace más de unos 10 años atrás, se le dio espacio a un predicador, ¿verdad? A un predicador que decía que era judío, pero convertido al evangelio. ¿Ya? Y no era ni judío, no era ni evangélico. ¿Quién sabe qué era ese hombre? Y nosotros le abrimos las puertas de la iglesia y lo dejamos subir al altar. Bueno, no nosotros, pues el pastor de la iglesia en ese momento, pues, ya no, el que abre la puerta del altar es el pastor, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y hubo un gran desorden en la iglesia, hubo una división en la iglesia, hubo un problema en la iglesia doctrinal, porque traen cosas. Vaya, esto es de la nueva era. ¿Cómo usted puede identificar a alguien de la nueva era? Alguien de la nueva era siempre le va a venir a hablar de amor, le va a venir a hablar de fe, le va a venir a hablar cosas bonitas, nada acerca de la doctrina de Jesucristo. Como digamos los mormones, la doctrina de los mormones es parecida a la de nosotros, pero no es igual. La doctrina de los 7º días, parecida a la de nosotros, pero no es igual. Si usted escucha predicar a un mormón, si usted escucha predicar a un 7º día, usted casi que no se va a dar cuenta de quién es el que está predicando hasta que no habla un mensaje específico. Así que, y eso es parte del ecumenismo. Ese es el ecumenismo. Una persona que anda haciendo esto de iglesia a iglesia es como un ecumenista, porque no le importa qué religión usted sea, él lo que quiere es acaparar a la gente. ¿Estamos bien aquí, hermano? ¿Quiere Maestro. decir algo? Sí, maestro. Diga. En el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, está clarito lo de que no creáis a todo espíritu, dice, sino probad los espíritus si son de Dios, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice. Eso es lo más que quiero contar, hermano. Amén, hermano. A mí siempre me enseñaron en la congregación, mi maestra me enseñó de que usted tiene que siempre pedirle al Señor por la manifestación del espíritu de discernimiento de espíritu, para que usted sepa discernir lo que es de Dios y lo que es del diablo. Ok, seguimos. Ya casi terminamos. ¿Será el Vaticano la sede de la gran ramera? Otra pregunta, otra cosa que la gente dice, va, que el Vaticano es la sede de la gran ramera, ¿verdad? Muchos comentaristas protestantes afirman que en la historia de 18 siglos del catolicismo romano, desde el Constantino hasta el Papa Francisco, se hallan elementos característicos que corresponden a la profecía de Apocalipsis 17, 1 y 6. De las opiniones más fuertes sustentadas como el hecho
innegables y evidencias claras. Sin embargo, analizando bien esta profecía, tenemos que reconocer que además de la Roma papal, como la conocemos hoy, Abraham, pero no Abraham de Abraham, sino Abraham de haber otros componentes en la entidad simbolizada por la gran ramera. La descripción de la mujer vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro como de piedras preciosas y de perlas, es tan familiar para los que sabemos de los atavíos y adornos de la Iglesia Católica Romana y sus representantes. No obstante, la ramera de Apocalipsis 17 incluye y sobrepasa el sistema papal. Es decir, volvemos al mismo tema. Por generaciones se ha enseñado que la Iglesia Católica y el Vaticano, o sea, la sede mundial de la Iglesia Católica, la casa del Papa, ¿verdad? Donde el Papa habita, será la sede mundial del anticristo, ¿verdad? Será la sede del anticristo, lo cual pues por toda la simbología, ¿verdad?, que existe en ello, ¿verdad? Por toda la simbología, no vamos a entrar mucho en eso, pero por toda la simbología que tiene el Vaticano, toda la simbología que tiene la vestimenta del Papa como sacerdote y todo eso, entonces llevan a muchos predicadores a la determinación de que el Vaticano y el Papa serán la sede del anticristo en el final de los tiempos. Pero conforme al estudio de la Biblia o el estudio del Apocalipsis, esto no se reserva solamente ahí. Esto es mundial, esto es más grande. Esto, a pesar de que sí tiene algún parecido simbólico, ¿verdad? Algún parecido simbólico el Papa y el Vaticano, pero no nos podemos nosotros quedar ahí porque el sistema del anticristo va a sobrepasar cualquier sistema papal, va a ser más grande, mundialmente más grande. Ok. La gran ramera se sienta sobre muchas aguas. Hay una serie de detalles relacionados con el simbolismo de la gran ramera que implican el catolicismo romano. En primer lugar, tenemos el ámbito moral. Hay que entender que el término ramera de ponencia se refiere a la corrupción idólatra que el sistema religioso habrá de imponer sobre lo que haya rechazado el verdadero evangelio de Jesucristo. La idolatría, promovida y sustentada por la religión falsa, que incluye una gama variada de creencias erróneas. Es decir, vemos nosotros claramente acá, ¿verdad? Esta religión falsa del anticristo, ¿verdad? Parecida a lo que es la Iglesia Católica Romana, pero sí, porque nosotros solamente es la religión que tenemos más cerca, pero hay muchas religiones que también tienen estos aspectos. Ya vamos terminando ya. En segundo lugar, hay que recordar que con esta entidad religiosa han confirmado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han abrigado con el vino de su fornicación en su sentido político. Es un recorrido por los canales de la historia de la Iglesia Católica Romana de los pasados 18 siglos. Con esa organización han fornicado los reyes de la tierra, han dominado casi todos los pueblos, como se indica decir que la gran ramera esté sentado sobre muchas aguas. Bueno, aquí hay algo, ¿verdad? Muy cierto. No existe un país en la tierra, aquí en este globo terráqueo, en esta tierra, donde no exista una iglesia católica romana. Aunque sea país musulmán, siempre va a existir una iglesia católica romana. Por eso es que se dice de que ha fornicado con todos los moradores de la tierra, con todos los reyes, ¿va? Entonces, por eso es que la iglesia romana es como un símbolo. Vamos a tomarlo como un simbolismo de la gran ramera. Pero nosotros estamos completamente seguros de que como símbolo sí pueda que sea semejante, pero como una determinadamente que sea la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pues deja mucho todavía, porque la gran ramera será algo, un evento, va a ser algo más grande que la Iglesia Católica. Maestro,
Los católicos dicen que nosotros decimos Ramera por la Virgen María. ¿Cómo Al dice? decir que ¿Puede repetirme, hermana Norma? nosotros los evangélicos detrás a la Virgen María del Gran Ramera como una madre de longitud. ¿Qué dice de eso? ¿Qué se le cortó cuando estaba escuchando? A ver, dígamelo de nuevo, a ver. Dijo maestro, Le escucho bien, maestro. A ver, dígame. Hola. Dígame. Sí, escucho, maestro, que dice que ellos piensan que no sea, sale bien, dicen no sa- que nosotros, los evangélicos, le damos a la Iglesia Católica de Ramera, a la Virgen María Ramera, o sea, que le damos a su madre de postura. Casi no alcanzo a escucharle, hermana, disculpe. Si alguien escuchó bien, podría repetir. Lo que ella quiere decir, maestro, es que los cristianos, muchos cristianos evangélicos le llaman a la gran ramera a la Virgen, la Madre de Jesús. Bueno, eso está mal dicho. Eso está mal dicho. Es una falta de respeto. ¿Ya? Es una falta de respeto. Y le voy a decir por qué falta de respeto. Porque la Biblia dice de que Dios escogió a una mujer llamada María para llevar en su vientre al Salvador del mundo. ¿Verdad? Entonces, no podemos llamar nosotros a María, la madre de Jesús, una ramera. ¿Verdad? Ahora, a la imagen que andan los católicos colgados allí, montados aquí en el lomo, bueno, usted le puede decir de la trilla, de lo que sea, porque esa no es María tampoco, ¿me entiende? Esa que andan ellos como imágenes, esa no es María. Pero verdaderamente la María que Dios escogió como madre de Jesucristo, hay que respetarla. Hay que respetarla. Así como respetamos a Juan, respetamos a Pedro, así podemos que respetar a María. Como evangélicos, ¿verdad? No adorarla ni venerarla, sino respetarla como lo que es, la madre de Jesucristo, porque fue la madre de Jesús, aunque se escucha como se escucha, es la madre de Jesús, y yo no me estoy saliendo de la Biblia y no me estoy trayendo una doctrina falsa. La Biblia dice que Dios la escogió a ella para que llevara en su vientre al Salvador del mundo, ¿verdad? Así que está mal de que hay personas que dicen eso. Bueno, yo no, hasta ahora, pues gracias a Dios yo no he escuchado eso, pero está mal nosotros llamarle al personaje de María, no a la, no a la imagen o a la estatua que andan los católicos, ¿verdad? Sino al personaje bíblico de María, llamarle la gran ramera es que está mal dicho, está mal, ¿verdad? Y justamente, maestro, esa es la equivocación de por desconocimiento. Yo ahora primera vez, ayer el lunes, con el hermano Mario, también escuchamos Pastor, este que usted está mencionando ahora. Sí, ese famoso sacerdote que suele toro, ¿cómo se le dice? Eh, algo Luis así. Toro, Luis Toro. Eh, Luis Toro, sí, yo lo he él, escuchado. él dijo una vez, yo estaba escuchando nomás, por eso le digo. No, ese sacerdote, verdaderamente le digo, ese señor tiene problemas mentales, la verdad. Verdaderamente, señor tiene problemas mentales. No debería ni escucharlo usted, hermano. No, para que no te confunda, no debería de No, de escucharlo. casualidad nomás Ya, usted escuché, debería era de, así, de sí, pasada. usted uno cuando está así, uno debe de escuchar predicadores que hablen la Biblia y enseñanza buena, ¿verdad?
Pero gente así loca, uno debería de como de evitarlo, ¿verdad? De evitarlos de escuchar, ¿verdad? Porque no traen una enseñanza, así no es. traen un alimento espiritual, ¿verdad? Sino que traen, no sé Confusión. cómo llamarlo, Más ¿verdad? confusión. Más confusión trae, hermano. Sí, Sí, la verdad que sí, yo No también es veo así, confusión. hermano. algunas personas les puede traer O confusión, sea, a otras entiende personas les mal, puede una traer, mala expresión. sí, No pero es no, confusión que uno como causa. evangélico tiene que escuchar, tiene que buscar escuchar predicadores, gente de renombre, como el hermano Oscar mencionó la vez pasada, al hermano Armando Alducin, Armando Alducin. Él, no todo lo que él dice me agrada, pero él tiene buena enseñanza, buena enseñanza. No todo lo que él dice estoy ahí con ellos, pero sí trae una buena enseñanza. O sea, así, maestro, así es que uno tiene que escuchar, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, A ver, sí, alguien más. maestro. Maestro, Sí. quería nomás, estamos tocando ese punto acá en Paraguay, maestro, hace poco, ponerle 1990 más o menos, si el presidente no era católico, creo que no podía ser presidente, ¿verdad? Y no era católico. O entonces el Paraguay en ese entonces no era laico. No sabría decirte, pero justamente eso está mencionando, si tú no eras católico, no podías ser presidente, Y en ¿verdad? Hasta muchas que partes, y en muchas se partes del mundo, consiga. hermano. En muchos países del mundo. Por ejemplo, en un país árabe, musulmán, usted tiene que ser musulmán. Si no es musulmán, no puede ser presidente o un jaque o un dirigente. Entiendo. No, y por Pero eso Y eso digamos, justamente la influencia política, la influencia claro, política. Pues, que ajá, ahí tiene. entra lo que es la política y la religión, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos existe libertad, por eso es que es la tercera enmienda del Bill of Rights de aquí de los Estados Unidos, va, libertad de religión. Usted puede ser de cualquier religión y ser político y ser presidente y ser lo que usted quiera. En mi país, El Salvador, también hay una libertad política, ¿verdad? Usted puede ser de cualquier partido, digo, usted puede ser de cualquier religión y poder ser presidente. Pero en muchos países de Latinoamérica o el mundo, pues, usted tiene que ser católico, o si es que el país es católico, o tiene que ser, o tiene que ser de la religión que sea, de la religión a la cual ese país ¿cómo se llama? Se se denomine, identifica. ¿verdad? Y maestro, el tema del, acá por ejemplo, en Paraguay se escucha mucho la masonería, influye mucho políticamente la masonería. Si no son La masón, masonería sí es más influencia política que otra cosa, pero ellos son, es como un satanismo disfrazado, ¿verdad? Es un satanismo disfrazado, pero que pues obviamente con eso de querer entrar a lo que es la política, Asisten, ¿va? Para manejar la política. ¿Va? Ok, asisten a la iglesia católica, pero ellos tienen unos rituales muy feos. sí. Ok, dice, y en tercer lugar, en su aspecto religioso, ha sido siempre un instrumento en las manos de dictadores. Escuche bien. Y en tercer lugar, la Iglesia Católica Romana ha sido un aspecto religioso, ha sido siempre un instrumento en manos de dictadores del mundo. Esto nos hace pensar que el anticristo utilizará un sincretismo religioso. Todos sabemos qué es sincretismo aquí. Levántame la mano los que saben qué es sincretismo. Sincretismo. Levántame la mano los que saben qué es eso. Sincretismo. ¿Todos sabemos? ¿No? Sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo? Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó cuando los españoles vinieron a América con los indios? ¿Los convirtieron a qué? Al catolicismo, ¿verdad? católico, sí. Entonces, ¿qué pasó? Pero los indios siguieron adorando a sus dioses, ¿verdad? A sus dioses, pero les era a ellos prohibido adorar a sus dioses porque tenían que adorar al catolicismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los indios? Crear un sincretismo religioso. El sincretismo es como la creación de una nueva religión
en la unión de dos religiones, ¿verdad? La unión de dos religiones en una. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado la santería? ¿Sí han escuchado la santería? La santería es un ejemplo claro de sincretismo. La santería es la unión de la iglesia, de la doctrina católica romana y la adoración de ídolos africanos. Ellos tienen sus nombres de sus ídolos, San Diego, la Virgen del Cobre y otros santos que ellos adoran, pero que no son santos católicos, son santos a los que les pusieron el nombre, pero esos nombres vienen de las religiones africanas. Entonces, el sincretismo religioso es la unión de dos religiones, ¿verdad? Es la unión de dos religiones. Entonces, dice, de dictadores del mundo, esto nos hace pensar que el anticristianismo utilizará un sincretismo religioso, la unión de muchas religiones con influencia de Satanás para dominar pueblos. Es decir, si ellos usarán un dicho que en el mundo que se usa, que dicen, si no puedes contra ellos, únete, va uniendo las dos religiones. ¿Ya? Maestro, el ejemplo podría ser la Navidad también, maestro. En la Navidad es un ejemplo de sincretismo, ¿verdad? La Navidad es un ejemplo de sincretismo. ¿Por qué? Porque en la Navidad utilizan el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Que Cristo, bueno, no vamos a entrar en eso porque eso es doctrina, ¿verdad? Pero usan el nacimiento de Cristo con otra celebración religiosa. Entonces, unen estos dos eventos en uno y ya crean el sincretismo, ¿verdad? Entonces, usan el evento del nacimiento de Cristo llamándole Navidad, ¿verdad? O Natividad, para poder celebrar también otro evento que se dio en esa fecha en la cual estipulan el nacimiento de Cristo, ¿verdad? No vamos a entrar en eso porque verdaderamente no quiero entrar en doctrina con ustedes, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo de sincretismo, ¿verdad? Es la unión de dos creencias haciendo una sola. Muchedumbre de naciones y lenguas. En otras palabras, habrá una religión oficial en el Imperio Romano revivido, la cual exigirá la adoración del anticristo y enseñará una teología ecuménica, idolatra y anticristiana. ¿Ves lo que estábamos hablando ya al principio? La doctrina del anticristo va a ser anticristiana e idólatra, ecuménica y con un toque de sincretismo. Va a ser bien calculado eso. ¿Ve? Entonces, anticristiana. ¿Por qué? Porque es anticristo, ¿verdad? El anticristo es el que va a gobernar. Entonces, es anticristiano. Va a estar en contra de todo el cristianismo. La gran ramera se sienta sobre una bestia escarlata. Esto lo vamos a seguir acá. Quiero llegar al punto muy aclaratorio. Entre la mujer que aparece, escucha bien esto porque es otra confusión entre los predicadores, entre los maestros y gente que enseña esto. Entre la mujer que aparece en el capítulo 12 de Revelación y el capítulo 17 existen distinciones muy notorias, ya que una representa a una mujer completamente diferente a la del capítulo 17. Aquí ve usted el dibujo, mire, vean el dibujo acá. Del capítulo 17, ve, las dos son diferentes. Una es la del capítulo, el dibujo de arriba, el capítulo 12, y el dibujo de abajo, el capítulo 17. A la del capítulo 17, una simboliza probablemente a las naciones de Israel. A la del capítulo, una simboliza probablemente a la nación de Israel, que es la del capítulo 12, con su antecedente en el capítulo 37 de Génesis. Y la otra representa a esta antigua religión y abominable de la gran ramera del Apocalipsis. Estos puntos son notorios, pero al mismo tiempo debemos resaltarnos y no confundir. Es decir, para que usted note ahí, el capítulo 12 de Revelación nos muestra una mujer vestida del sol.
¿verdad? Y el dragón escarlata. La mujer representa a Israel y el dragón escarlata, pues claramente a Satanás, ¿verdad? Más sin embargo, la del capítulo 17 no nos muestra una mujer vestida del sol, sino una mujer vestida de ramera, ¿verdad? La mujer representa la religión del anticristo. Y la bestia escarlata representa al anticristo. ¿Entendido los dos? ¿Estamos entendidos las dos diferencias de las dos mujeres? Para que ustedes puedan distinguir entre las dos. El capítulo 2 y el 17 habla de diferentes mujeres. ¿Estamos bien? Descripción de la bestia. Maestro, maestro, disculpa, ¿poder repetir otra vez la primera mujer y la segunda mujer? La primera mujer del capítulo 12 representa a Israel, ¿verdad? Y la mujer del capítulo 17 representa la religión del anticristo, que es la gran ramera, la religión del anticristo. Amén, maestro. Ok. Ya. Descripción de la bestia que cabalgaba la gran ramera. La bestia que cabalga la gran ramera tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto de los 10 cuernos nos hace recordar la cuarta bestia que Dios nos mostró a Daniel en Babilonia, Daniel 7:7. ¿Recuerdan qué capítulo que estudiamos? Al igual que la bestia de Apocalipsis 13 y 17, tenían 7 cabezas, la cual distingue de la de Daniel 7:7. Pero ambos simbolizan tanto al imperio romano del tiempo de Juan como a la que surgirá en el tiempo del anticristo de los últimos tiempos. Aquí nos falta, yo creo que la otra clase, hermano, porque casi no termina el tiempo. La otra clase vamos a hablar sobre esta bestia en específico. ¿Estamos? Porque ya se nos cortó el tiempo. Se nos cortó el tiempo ya. ¿Y cómo se llama? Y tengo varias diapositivas todavía para hablar de esa bestia y pues me interesa que lo veamos. Así que la próxima clase vamos a terminar esta clase y vamos a dar la última clase. Ya usted sabe de que de esta clase que viene a la otra, viene el examen final, ¿verdad? Así que espero estudien, ¿verdad? Sí, espero estudien y yo les voy a subir las diapositivas para que ustedes vean las preguntas y para que las estudien bien, ¿ok? Por favor, estudien bien las preguntas, pregúntense entre ustedes, hablen entre ustedes cuáles respuestas tienen, quién está así, bla, 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 para que todos salgamos bien en la hora del examen. Todo lo que yo les doy en las preguntas, todo está en las diapositivas, todo está en las clases, todo se lo he dado. Aquí nada sacamos de que no hayamos dado, ¿verdad? Porque no es justo. Yo no les voy a hacer una pregunta de algo que no les he dado porque no es justo, ¿verdad? ¿Ok? Así que, hermanos, espero les haya gustado la clase, ¿verdad? Mire, se nos pasó el tiempo demasiado rápido, hermanos, verdaderamente. Pero es que esta clase es bien amplia, usted da cuenta, es bien extensa. Esta clase es para darla, no sé, en 4 horas, algo así, pero el tiempo no nos da y ya son pocas clases. Pero espero pues les haya gustado, hayan aprendido algo en este día. La próxima clase espero entremos temprano para poder avanzar en esta clase y poder seguir la próxima clase. Espero que la podamos dar, vea, que es sobre la segunda venida de Cristo. Esa es muy bonita. Si no la ajustamos dar la segunda venida de Cristo, vamos a darla hasta donde podamos y después le mando la diapositiva y pues ahí vemos cómo hacemos, ¿verdad? Así que vamos a orar, hermanos, para quedar despedidos, ¿verdad?, de esta clase. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu grande amor y misericordia, Señor, en esta oportunidad. Te doy las gracias, Señor, y te pido en el nombre de Jesucristo que guarde y cuide nuestros sueños. Señor, mira a mis hermanos que estuvimos en la clase. Que bajo tu mano poderosa, Dios mío, podamos nosotros estudiar, Dios mío, retener, Dios mío, la gloria. Retener, Padre Celestial, esta información. Para tu gloria y tu honra. Para darle, Dios mío, a aquellos que necesitan este pan espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor amado. Padre, guarda nuestros pasos y nuestros sueños, Señor. Mira aquel que va a trabajar mañana, aquel que va a ir a estudiar, aquel que va a hacer la actividad que tenga que ir a hacer mañana. Guárdalo y cuídalo bajo el hueco de tu mano. Señor, sorprende a mis hermanos y a mi persona esta semana con una bendición sobrenatural que venga de ti, Dios. En el nombre de Jesucristo, te doy las gracias. Amén
y amén. Amén, hermanos. Podemos despedirnos entre ustedes. Puede abrir micrófono y podemos despedirnos entre nosotros. Amén. Dios le bendiga. Dios les Amén. bendiga, que Amén. pasen buenas noches. Buenas noches, gracias, Cristian Herrera, maestro. Buenas noches. Amén, amén. Bendiciones para todos. Amén, Dios les bendiga.